Bienvenido, bienvenida a la Iglesia Bíblica Familiar. Tome su asiento. Qué gusto que nos acompañe. Hablamos del avivamiento. Estamos en este nuevo mover del Espíritu del Señor. Y avivar es darle vida a algo que algún día estuvo vivo. Nuestro país, el Ecuador, ha sido el epicentro del avivamiento en Sudamérica. Desde acá se han movido muchas cosas que ya les hemos contado en los primeros mensajes. Si usted no sabe de qué estamos hablando, le invito a visitar el canal de YouTube. Ingrese, búsqueme como Esteban Carranco. 2 mensajes atrás está donde inicia todo este proceso de avivamiento. Para regresar a tener una vida espiritual de impacto, necesitamos nuevamente una estrecha relación con el Espíritu Santo, con la presencia del Señor, obedeciendo su palabra. Mire, hemos hablado en los 2 mensajes anteriores, primero de la presencia del Señor. Y el domingo anterior hablamos del poder de la palabra. Cuando estas 2 cosas se juntan, es inevitable que haya un efecto en nuestras vidas. Cuando la presencia del Señor en nuestras vidas con la palabra se juntan, es imposible que nosotros no podamos cambiar nuestra manera de pensar. Nuestros pensamientos dirigen nuestras acciones. Mire, hay una historia. En la selva estaban los animales. Me encantan a mí esas fábulas de animales, no sé por qué. Y dice que había una pequeña laguna y se reflejaba la luna en la laguna. Entonces, pasó un ratón y miró el reflejo de la luna en el agua y dijo: ¡un queso gigante! Se lanzó, se murió. Después de eso dicen que pasó un lobo y dijo: hay una isla en la mitad de la laguna, y se lanzó y se ahogó y también se murió. Después pasó un monito, y se quedó mirando y dijo: esa perla gigante, ñañito. Y de ahí sacó el: tú eres perla, que es... No, mentira, no salí de ahí. Entonces miró y dijo: es una perla enorme. Pero como ya se murieron 2, yo me voy a tomar el agua y voy a vaciar la laguna. También se murió el mono. Pasó una gallina y dijo: tremendo maíz. Hasta que salió el león, rugió. Todos los animales salieron corriendo, puso la selva en orden. Cada quien tenía su propio pensamiento, pero solo el león tenía una visión de lo que estaba pasando. Mire, que usted tenga su propio pensamiento no quiere decir que es el pensamiento correcto. Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, el Génesis nos habla de que Dios se reservó, le dijo a Adán: puedes comer todo lo que quieras, excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hemos hecho estudios profundos sobre esto. En el discipulado de parejas usted va a aprender mucho sobre esto. Pero le puedo resumir en lo siguiente: Dios se reservó la autoridad de decidir qué está bien y qué está mal para Él. Eso no nos compete a nosotros. Nosotros podemos decidir sobre muchas cosas, excepto sobre lo que está bien y lo que está mal. Que usted tenga su propio pensamiento no quiere decir que sea el pensamiento correcto, que es el pensamiento que Dios aprueba. Solamente quien nos ha diseñado nos puede dar sentido. Mire, cuando usted compra un electrodoméstico, solamente el fabricante le puede decir los alcances que tiene ese electrodoméstico que usted se compró. He visto algunas señoras ahí que se planchan con la plancha de la ropa, se planchan el pelo, ¿no? No me voy a dejar ganar de la pobreza, dice. Pero esa plancha no está diseñada para su pelo, solo el fabricante le dice en el manual para qué está diseñado lo que usted compró. Mire, con nosotros es exactamente lo mismo. La palabra del Señor nos dice qué es lo que el fabricante estuvo pensando al crearnos a nosotros. Solamente quien diseñó tu vida le puede dar sentido a tu vida. Y cuando hablamos de un avivamiento, hablamos de dejar de pensar como hasta aquí hemos pensado. Porque la presencia del Señor y su palabra transforma nuestra manera de pensar. Dejamos de pensar como esclavos y empezamos a pensar como hijos. Porque les digo, los pensamientos guían las acciones. Y hay pensamientos que lamentablemente, mis amigos, contaminan nuestros procederes. Todo comienza con un pensamiento y después estamos metidos en un gran lío. El mensaje de hoy habla de los pensamientos. ¿La presencia le compete a usted o a Dios? A Dios. ¿La palabra le compete a usted o a Dios? A Dios. ¿Los pensamientos le competen a usted o a Dios? A usted. Usted es el que decide qué pensamientos abraza. Usted es el que decide qué deja entrar en su mente. Usted es el que decide qué sí y qué no en su cabeza. Y cuando habitamos la presencia del Señor, el Señor pone nuevos pensamientos. Mire, una de las mayores revelaciones que Jesús trajo a la tierra fue que usted y yo podemos llegar a ser hijos de Dios.
Más bien se escandalizaban los fariseos cuando escuchaban que Jesús les llamaba Padre. Mire, esa es una de las mayores revelaciones. Podemos ser hijos, no solamente siervos, no solamente amigos de Dios, podemos ser hijos de Dios. El apóstol Pablo, un poco más adelante, nos da una clave de quiénes son los hijos de Dios. Romanos 8, versos 14 al 15 dicen lo siguiente. Dice, todos los que viven, ¿en qué? Le escucho a usted. ¿En qué? ¿A quién? ¿Qué pasa con ellos? El primer pensamiento que vamos a romper es este. No todos son hijos de Dios. Podemos ser creados por Dios, pero eso no nos hace hijos de Dios. La palabra dice que los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. La pregunta es la siguiente. ¿Está usted viviendo en obediencia al Espíritu de Dios? Los que dijeron sí, ojalá Dios piense lo mismo. De veras. Porque podemos pensar nosotros, como los animales del bosque, que eso es vivir en obediencia a Dios. Y de pronto el león de Judá está diciendo, estás viviendo en tus pensamientos, no en los míos. La palabra dice que quien vive en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Los derechos nos encantan a los hijos. ¿A cuántos nos gustan los derechos? O sea, tener derechos, quiero decir. ¿Sí? A ver, los que no levantaron la mano. Si su papá tuviese $1,000,000 en el banco y dice, voy a repartir la herencia, ¿a usted no le gustaría el derecho de la herencia? ¿O sí? A todos nos gustan los derechos. Lo que no nos gusta son las obligaciones que tenemos los hijos. Mire, la primera verdad es que quienes obedecemos al Espíritu Santo somos convertidos en hijos y tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y el enemigo va a buscar que usted sepa poquitos de los derechos, los que le convienen al enemigo. Y de las obligaciones que desobedezca a todas. Con pensamientos como ¿cuáles? Con pensamientos como, es que Dios es amor, dicen, no. Perdón la expresión que voy a decir. Vivimos como puercos, así como puercos. Y decimos, Dios ha de comprender cómo estoy viviendo, porque Él es amor. No creo que Dios me reclame esto que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo por amor. Miren, es lamentable, pero nuestros pensamientos humanos, inducidos por el enemigo, nos han llevado a pensar de que Dios es un viejito que dice todo bueno. Pues, yo soy amor, hagan nomás. Dios es amor, sí, pero también es justicia. Dios es amor, sí, pero también es firmeza. ¿Sí están bien? ¿Seguimos hablando de esto? ¿Le cambiamos mejor? No. Mire, el enemigo buscará que usted, en la medida de lo posible, sepa ciertos derechos que le conviene. El amor, por ejemplo. Pero buscará que usted no sepa otros derechos, como la firmeza, y peor, las obligaciones. Buscará que usted siempre le diga al Señor lo que ha pasado durante la historia bíblica. La historia bíblica se resume en esto: Dios diciéndole al pueblo, yo tengo un plan para ustedes, y el pueblo diciéndole, tranquilo, yo tengo un plan mejor. Déjame nomás, así como estoy mejor. Nosotros muchas veces continuamos con ese mismo esquema, y Dios trata de decirnos lo que tiene para nosotros, pero nosotros siempre tenemos una mejor idea. El hijo tiene un lugar de privilegio, y el enemigo siempre querrá sacarte. Hemos hecho estudios en otros mensajes, en años anteriores, en donde les hemos explicado cómo funcionaba en tiempos bíblicos esto de la mesa. El Salmo 23 nos habla de que el Señor nos prepara un lugar en su mesa. Y mire, tiene que ver con la cultura que se vivía en ese tiempo. La mesa no eran como las de ahora, una mesa así de 4 patas alta. Más bien era una especie de tabla un tanto baja, más bien, en donde se sentaban las personas en el piso, el padre se sentaba a la cabecera, y el hijo, que tenía más autoridad, se sentaba a la derecha del papá. Por eso dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Era el hijo con el que seguía en autoridad.
Los hijos se sentaban alrededor de la mesa y el padre les daba las mejores lecciones de vida, las mejores lecciones espirituales, las mejores lecciones de administración, de negocio, les daba en la mesa. Entonces, sentarse a la mesa era un privilegio de los hijos. Podía haber gente afuera que quería saber cómo funcionaban las cosas para este hogar que le iba súper bien, pero ese era un privilegio reservado para los hijos de la casa. Usted es hijo de Dios. Y usted tiene un lugar en la mesa. Usted tiene un lugar en el espacio donde Dios le quiere enseñar. La mesa no era como la que nosotros tenemos ahora. Era en el piso y una especie como de tabla allí. Los hijos, para escuchar la voz de papá, muchos de ellos recostaban su cabeza en el muslo del papá. Papá les acariciaba y les enseñaba. Ese es su lugar. Pero siempre tenemos una mejor idea. Y siempre decimos, no, deja nomás. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere sacarnos del lugar de hijos para poner los pensamientos de él en nuestra cabeza y que nosotros lo defendamos a muerte. Voy a hablarle de 3 pensamientos en esta mañana. El primer tipo de pensamiento que el enemigo pone en nuestra cabeza se llaman pensamientos limitantes. Diga conmigo, limitantes. Dígale al de lado que no te limite el enemigo, dígale. Y usted puede decir, no, a mí no me limita. A ver, le voy demostrando. Pensamientos limitantes que Satanás pone en nuestra cabeza suenan como esto. Dice, no eres bueno para eso, mejor no te metas. Finalmente siempre te va mal, hagas lo que hagas te va mal. Una vocecita que le dice, cuando sepan de qué familia vienes, te van a cerrar las puertas, te van a rechazar. Vocecitas que te dicen, Dios no te puede usar con el pasado que tienes. Soy demasiado joven, soy demasiado viejo, soy demasiado rico, soy demasiado pobre. Esas voces que le dicen a uno, vos eres mucho para esto. Demasiado estás aquí. Voces que le dicen a usted no puede confiar en nadie, no confía en nadie. Mire, son pensamientos limitantes que no proceden del Padre, proceden del enemigo, porque quiere que su vida esté limitada. Nuevamente la ilustración del elefantito con la estaca. De este porte, pero como siempre vivió limitado, piensa que así es la vida. Lo mismo el enemigo hace con nosotros. Nos pone en nuestra cabeza pensamientos de esclavo, que es un pensamiento pequeño, un pensamiento oprimido, un pensamiento que no es propio, un pensamiento que depende de quién ha determinado nuestra vida. Desde chiquitos nos han dicho que no podemos, entonces crecemos creyendo que no podemos. Vea, cada vez que yo encuentro un papá que dice cosas como estas, que el Señor me perdone, pero sí tengo ganas de sacarle los ojos con un tenedor. Cuando dicen cosas como, nomás, para nomás de nosotros. Si nosotros nos miraríamos como Dios nos mira, le prometo que no pensaríamos en el para nomás de nosotros. Al contrario, Dios tiene pensamientos de bien para su pueblo. Los pensamientos limitantes están atados al pasado, atados a la falta de identidad, atados al desconocimiento de lo que Dios quiere para nosotros, atados a la escasez que quizás en algún tramo de la vida vivimos. Todos hemos vivido escasez de alguna manera. El pueblo de Dios vivió 400 años de esclavos y les costó muchísimo llegar a pensar como personas libres. Cada vez que había un problema, lo primero que decían es, regresémonos, allá comíamos carne. Es difícil sacar del pensamiento de esclavitud a una persona que no termina de entregar su vida a Jesús, sino que siempre vive con un guardadito. Un avivamiento viene cuando descubrimos quiénes somos en Cristo. Mire, el Señor siempre buscará que nosotros tengamos algo superior. El Señor siempre buscará que nosotros, sus hijos, hagamos lo que nadie se ha atrevido a hacer. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos quisieran que sus hijos tengan una formación peor que la que ustedes tuvieron? ¿Cuántos quisieran que sus hijos tengan una formación igual a la que ustedes tuvieron? ¿Cuántos quisieran que sus hijos tengan una formación mejor a la que ustedes tuvieron? Y si nosotros, como dijo Jesús, siendo malos queremos eso, imagínense lo que Dios quiere para nosotros. Pero el enemigo se encarga de poner en nuestra cabeza pensamientos limitantes y nosotros decimos, sí, soy muy viejo para estudiar. Soy muy joven para empezar un negocio. Soy muy malo para pedir perdón en mi casa y buscar restablecer.
Yo soy demasiado para estar en una iglesia. Afuera el mundo me necesita. Yo quiero abrirme para algo más. Volvamos al texto. Romanos 8, 14 y 15. Mire el pensamiento limitante. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lea conmigo. Porque el Espíritu que Dios les ha dado, dígale al de lado, el Espíritu que Dios te ha dado no te esclaviza, dígale. Dígale. No te esclaviza. No es como su señora, varón, que le hace lavar los platos como esclavo, no. ¿Cómo van a decir amén? Las señoras que amén, ustedes no, pues. Yo las del grupo mío ya les conozco. Les huelo las manos y sé que están bien. ¿Sabe por qué? Cuando están bien, las manos huelen a lava. Ahí no tienen problema, venido lavando los platos en casa. Mire, el Espíritu Santo no nos esclaviza. El Espíritu Santo nos da a nosotros la posibilidad de poder decidir. Y algo que me encanta de la relación con el Señor es eso. Satanás te esclaviza. Satanás sí te vuelve un esclavo de lo que no quieres. Y terminas yendo al lugar donde dijiste que no vas a ir, terminas consumiendo lo que dijiste que ya no ibas a consumir, terminas hablando lo que dijiste que ya no ibas a hablar, porque el pecado sí te esclaviza. Pero el Espíritu Santo no te esclaviza, te permite decidir. El enemigo siempre buscará que tú termines yendo tras sus pasos. El Espíritu Santo te da libertad para que tú decidas. El enemigo siempre querrá limitarte, porque el enemigo sabe que cuando tú te enteres lo que eres como hijo, y cuando tú te des cuenta lo que tienes en el Señor, y cuando tú tengas una relación con el Espíritu Santo real, vas a ser imparable en tu parte material, en tu parte espiritual, en tu parte emocional. Vas a tener una bendición integral. Y eso no le conviene al enemigo. ¿A quién estás escuchando? ¿Seguimos o no? Cuando piensas como hijo, cuando entiendes lo que es ser hijo, nunca más vuelves a ser esclavo. Nunca más vuelves a vivir como esclavo. Nunca más vuelves a ser preso de un pensamiento que te limita. El segundo pensamiento que Satanás siembra en nuestra cabeza se llaman los pensamientos paralizantes. Pensamientos paralizantes, repítalo. Y usted puede decir, ¿cómo? Un pensamiento es paralizante. No sé si a usted le pasa, pero yo veo un ratón y yo me paralizo. Textual, el otro día íbamos con la calle con mi esposa y salió corriendo un cuy chiquito rabo largo así. Y yo me peleé así, ¿no? En serio, yo sí, vea, me paralizo al ver un ratón. Hay ideas que son más o menos eso. Hay ideas que nos paralizan, que nos dejan quietos, que no sabemos qué hacer. ¿Cómo cuáles? ¿Le suena a una vocecita que cuando usted se siente motivado a hacer algo, cuando usted dice tengo que hacer esto, le suena esta vocecita diciéndole, vas a hacer el ridículo, no hagas, no pases, no digas, no hables, vas a hacer el ridículo? Esa vocecita que le dice, si vos no tienes formación para eso, ¿a qué te vas a meter? Siempre arriesgas, terminas siempre fracasando. Esa vocecita que le dice a usted, no, ahí donde estás, ahí estás bien. Lo que está quieto se deja quieto. No te arriesgues. Lo poco es mejor. Poco pero seguro. Vas trabajando 20 años en el mismo lugar, abrazado lo poco pero diciendo que es seguro. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Llega un punto donde las empresas a usted le dicen, se le agradece. Y se queda con un recuerdo nada más. Pensamientos paralizantes como esta frase es una de las que combato siempre. Gente diciéndome, ¿y si me va mal? Y yo le digo, ¿por qué no piensas, ¿y si me va bien? Pensamientos paralizantes. No tengo plata. La idea es buena, pero no tengo plata. O el famoso, este no es buen tiempo para hacerlo. Una vez conversaba con un empresario cristiano bastante fuerte. Me encanta a mí conversar con gente adulta, preguntarles. Me encanta conocer un poquito sobre su experiencia. Me encanta absorber de ellos el conocimiento. Y a esta persona le decía, ¿cuándo
ha sido el mejor momento para poner un negocio que le dé dinero? ¿Cuál ha sido el mejor momento? ¿El tiempo de antes o el tiempo de ahora? Y no me olvido el rostro de este señor, no, que me regresa a ver como diciendo, pobre hierba este. Me regresa a ver y se sonríe, ¿no? Y me dice, el tiempo de antes y también el tiempo de ahora. Mis amigos, todo tiempo ha sido difícil. Todo tiempo. Usted se asusta porque no hay luz. Mis abuelos iban a trabajar sin zapatos a las 4 de la madrugada. Todo tiempo ha sido difícil. El Ecuador no registra un tiempo donde ha sido, wow, qué bestia, pero Brasil del 70, tiraban un centro, alguien aparecía cabeceando. No. En Ecuador siempre vivimos en modo complicado. Y si no hay algún problema, algo nos inventamos, pero siempre tenemos que vivir con un problema. Me acuerdo un año en la iglesia, algo como esto conversábamos en un mensaje de domingo. Yo le decía a la gente, ¿recuerdan ustedes alguna vez que alguien les haya dicho que el próximo año va a ser mejor? Y le pregunto a usted, ¿alguna vez encendió la radio un 31 de diciembre y el locutor que llora en el micrófono le decía, el próximo año estaremos mejor, el próximo año habrá bonanza? ¿Alguna vez he escuchado eso? Nunca he escuchado una cosa como esas. Toda la vida se despide el año llorando de que el próximo año va a ser peor, diciéndole al presidente que haga algo. Toda la vida. Y me acuerdo que ese diciembre, ese 31, que hacíamos culto en la mañana, me parece, uno de los últimos días quizás, no me acuerdo bien, le decía a la gente, vamos a pedirle al Señor y vamos a agradecerle al Señor porque el próximo año va a ser mejor que este. Y sí, oramos. Aquí está Roger con Giovanni, seguramente se van a acordar. Oramos y pedimos, Señor, el próximo año va a ser mejor, vamos a estar mejor, vamos a ser bendecidos. El otro año cayó la pandemia. ¿Sí o no, muchachos? Y uno quizás así a simple vista dice, terrible, mejor no oren. Claro. Y yo digo, depende de cómo lo veamos. Estábamos en la iglesia chiquita, teníamos 3 servicios. No sé cómo entrábamos 100 personas por servicio. ¿Cómo sabríamos entrarnos Roger y yo? ¿Cómo sería? Pero Dios mío, en serio, cachete con cachete y toditos. En un espacio quizás como esto, entrábamos 100 personas. No sé cómo le hacía, teníamos 3 servicios, los asientos calientitos. Mire, cayó la pandemia, con el pastor Ferchito sentados al frente de la iglesia, sentados en la vereda llorando así, sentados llorando. Porque no sabíamos qué iba a pasar, las noticias eran terribles. No sabíamos que íbamos a sostener la iglesia. Nos sentamos a llorar así, sentados al frente de la iglesia en una vereda. Una vez que ha pasado la pandemia le puedo decir esto. De toda la gente que en la iglesia se contagió, hubo personas que terminaron en UCI, 20 y pico de días en UCI, orando por ellos. Hubo contagiados, tuvimos varias complicaciones, en lo económico fue tenaz. Pero ¿sabe? Nadie de esta iglesia murió con COVID-19. Nadie. Durante la pandemia murió un gran amigo nuestro, sí, que venía con una enfermedad terminal, sí. Pero de COVID no murió nadie. El Señor preservó la vida de todos los que estábamos acá. Y no solamente eso, sino que después de la pandemia, o mejor dicho, durante la pandemia, pudimos reunirnos, abrimos esto y el primer domingo ya no había dónde poner un pie. La siguiente semana hicimos 2 servicios. Íbamos aumentando el aforo a medida que nos iban dejando. Y nos apropiamos de este lugar. Bueno, le metimos un poquito de emoción yéndonos a la cámara unos 3 meses. Pero el Señor nos estableció aquí, en un sitio que antes de la pandemia
Y eso no les conté en los otros servicios porque no me había acordado, pero me acordé ahorita. Pastor Fechito nos llama y nos dice, estábamos orando por un sitio donde movernos, ¿no? Una iglesia de este porte, ¿a dónde íbamos a ir? El pastor Fechito nos dice, la iglesia que está en el Arson se está yendo. Ven para ver. Le llamé a los chicos del grupo cercano, asomaron, En cuestión de 1 hora estábamos aquí, allá afuera paraditos. El pastor Fechito consiguió las llaves, nos hizo entrar calladitos. No sé si alguien de los que estuvo ese día, aparte del pastor Fechito, está ahí, Alexita con Enrique, aquel Jorgito también. ¿Se acuerdan, muchachos? Entramos calladitos, nos abrazamos, Señor, tomamos posesión de este lugar en el nombre de Jesús. Y cuando nos dijeron el precio, Señor, tú sabes que lo puedes hacer, nosotros no podemos producir. ¿Sí o no, muchachos? Y el siguiente año fue mejor, aunque el Señor mandó una pandemia, porque Dios muchas veces ocupa las desgracias para bendecir nuestras vidas. A veces el camino de bendición termina de ser un camino labrado, duro. Los pensamientos paralizantes nos inmovilizan de manera emocional, de manera física, de manera espiritual, porque tenemos siempre miedo a lo desconocido. A veces no podemos creer que Dios tiene algo superior para nuestras vidas, que podemos avanzar en medio de una circunstancia difícil. A veces nuestras experiencias pasadas nos detienen porque decimos no queremos volver a fallar. Y estando quietos estamos mejor. Yendo a la iglesia de cuando en cuando, así nomás, suave, suave. Así estamos mejor. Diciendo cosas como viendo los toros de lejos. El Espíritu Santo quiere tener una relación con usted más allá de sus miedos. Mire lo que dice Romanos 8, 14, 15. Sigamos en el versículo. Dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza. ¿Y qué dice después? El Espíritu Santo no le hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Abba Padre, dice otra versión. Ni les hace tener miedo. El Espíritu Santo no le hace tener miedo. Eso quiere decir que cuando usted va a la presencia del Señor, sus miedos se aplacan, los miedos se atenuan. Pero después de tener esos tiempos gloriosos con el Señor, como este domingo, salimos nuevamente a la vida real y los miedos ahí mismo están. ¿O le pasa lo contrario a usted? Sino que me cuente cómo le hace. Porque en mi caso, sí tengo tiempos de refrigerios con el Señor, pero cuando salgo de su presencia, o mejor, bueno, figuradamente digo esto, cuando salgo de ese momento, ahí están los problemas. Ahí están las deudas, ahí están las personas, ahí están los problemas, ahí están. Mire, mientras más tiempo paso en la presencia del Señor, mientras más le conozco al Espíritu Santo, mientras más conozco la palabra, mientras más contacto tengo con Él, mis pensamientos humanos, limitantes, paralizantes, los voy cambiando por los pensamientos de Él. Y la idea no es que ya no tenga miedo. La idea es que mis convicciones sean más fuertes que los miedos que puedo tener. Valentía no es hacer las cosas sin miedo. Valentía es hacer aunque tenga miedo. Y cuando decimos que la vida cristiana es para valientes, no le estamos diciendo que es para personas que no tienen miedo, porque vamos a tener miedo siempre. Mientras estemos vivos tendremos miedo. Lo que le queremos decir es que su convicción tiene que ser más fuerte que su miedo. Y cuando usted se enfrente al problema y tenga miedo, recuerde que más poderoso es el que está en usted que el que está en el mundo. Y si Satanás le recuerda su pasado, usted recuérdele cuál va a ser su futuro. En el futuro él termina vencido. Pensamientos paralizantes, pensamientos limitantes. Pero también existen pensamientos que Dios pone, y esos pensamientos se llaman los pensamientos superiores, pensamientos que vienen de Dios. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios y en contacto con su palabra, comprendemos que Él mira las cosas diferente. Una cosa es mirar
dentro de la mesa. Desde la mesa, otra cosa es mirar desde afuera. Desde la mesa del Padre, tú tienes autoridad. Afuera, eres cualquier persona. El enemigo siempre tratará de sacarte de la mesa para ponerte en la calle. Para que un avivamiento se dé, necesitamos soltar los pensamientos de la calle para abrazar los pensamientos de la mesa. Quiero decir, necesitamos soltar esos pensamientos paralizantes, limitantes, y cambiarlos por los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene planes que están por encima de tus planes. Los que vienen los martes saben que les estamos hablando acerca de lo natural y lo sobrenatural. Lo natural es lo que nosotros vemos. Entonces, nosotros nos comunicamos por sentidos naturales, analizamos por mentes naturales, vemos por ojos naturales, hablamos por bocas naturales. Pero con Dios es diferente. Dios es sobrenatural. Para que usted pueda tener contacto con Dios, necesita pedirle: Señor, abre mis ojos espirituales para entender lo que tú estás viendo. Señor, abre mi boca espiritual para poder hablar lo que tú quieres. Señor, dame un entendimiento espiritual para poder entender lo que tú estás pensando. Vendrán los martes. Les espero. Los martes estamos hablando de esto. Mire lo que dice Isaías 55, versos 8 y 9. Mis pensamientos, dice Dios, no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. A ver, ¿qué estaba pasando? En ese punto estaban siendo esclavos por Babilonia, 50 años de esclavos. Jerusalén estaba quemada, estaba destruida, y el Señor les dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. ¿Qué pensaban ellos? Regresar a la ciudad y reconstruirla. Y Dios les dice: mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. El pueblo de Dios atravesaba una tragedia. Y quizás usted aquí sentado está pensando lo mismo. Es una tragedia lo que estoy viviendo en lo laboral. Es una tragedia lo que estoy viviendo en lo familiar. Es una tragedia lo que estoy viviendo en lo emocional. Espiritualmente es una tragedia lo que estoy viviendo. Y puede ser que sí. Pero los pensamientos del Señor no han cambiado. Dios sigue teniendo pensamientos superiores y puede usar esa tragedia para que usted vea su gloria. El mejor momento para buscar al Señor es ahora. El mejor momento para cambiar mis pensamientos naturales, limitantes, es ahora. El mejor momento para decirle: Señor, necesito tu guía, necesito tu formación, es ahora. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios está pensando sobre su tragedia está por encima de lo que usted está pensando. Los pensamientos del Señor están por encima de su formación, por encima de sus habilidades, por encima de su escasez. Los pensamientos del Señor están por encima de su pecado, están por encima de su pasado. Los pensamientos del Señor están por encima de las palabras que un día te dijeron. Los pensamientos del Señor están por encima de lo que tú mismo puedes querer para tu vida, porque tú quieres lo natural. Dios quiere lo sobrenatural. Y un padre sobrenatural no tiene pensamientos normales para sus hijos. Te insisto, si tú piensas algo bueno para tus hijos, imagínate Dios contigo. Pasa tiempo con el Señor, con su palabra. Permite que renueve tus pensamientos. Porque si tus pensamientos son renovados, tus acciones serán renovadas. Los procederes de la gente cambian cuando cambian sus pensamientos. Cuando cambiemos nuestros pensamientos por los suyos, el Espíritu Santo se derramará en nosotros y en nuestras generaciones. No puede venir un avivamiento si seguimos pensando lo mismo. Mientras sigas pensando lo mismo, seguirás siendo el mismo, con los mismos resultados, en el mismo sitio y en el mismo lugar. Y Dios no te quiere allí. Él quiere algo mejor, algo superior. Pero para que eso pase, necesitas cambiar tus pensamientos por los pensamientos de Él. Tú no eres lo que te dijeron que eras. Tú eres lo que la palabra dice que eres. Tú puedes lo que la palabra dice que puedes, y no puedes lo que la palabra dice que no puedes.
Rompe tu plan, rompe tu pensamiento. Deja de creer que tienes un mejor plan que el del Señor. Hoy es el día de rendirse y decirle: Señor, aquí está mi vida. Cambia mis pensamientos y pon tus pensamientos. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que quiere. Decida, porque eso es lo que aprenderán sus hijos y los hijos de sus hijos. Finalmente, sus hijos aprenderán, como en la selva, a imitarle al ratón y lanzarse encima del queso, a la gallina y buscar en la laguna, o buscar el granito. Finalmente aprenderán del lobo y se lanzarán también y morirán igual, o del mono pensando que es una perla. Todos podemos tener pensamiento propio, pero solo Dios pensamiento correcto. Decida si va a dejar que la ideología nueva contamine a sus hijos, o si va a permitir que el león ruja sobre sus hijos, sobre su familia, y le dé un sentido a su vida. Decida. Aquí termina mi parte y comienza la suya. Dios nos bendiga.